Cordial saludo, compañeros de la UNAD. Hoy vamos a hablar de cromatografía, intercambio iónico y de fluidos supercríticos. Importante definir y entender que este es un método que permite separar moléculas basados en las propiedades de carga eléctrica, o sea, vamos a hablar de cargas positivas y cargas negativas. El fundamento de esta separación de iones o moléculas cuando tienen contacto con una resina de intercambio iónico, o sea, nuestra fase estacionaria y un regulador de pH que viene siendo nuestra fase móvil, cuando la muestra iónica atraviesa la columna, ocurre la separación gracias a las retenciones que se generan por su interacción. Zambrano M 2016. Vamos a hablar de nuestra fase estacionaria y nuestra fase móvil. En nuestra fase estacionaria encontramos que es el intercambiador iónico, que es una fase insoluble con cargas electrostáticas fijas que retienen contra iones móviles, es nuestra resina intercambiadora, y la fase móvil de solución acuosa y bajas cantidades de metanol o solvente orgánico para garantizar las formas iónicas. Acá podemos ver nuestras resinas intercambiadoras que están contenidas por contraiones, o se hace la separación por contraiones lábiles. Nuestra resina aniónica contiene principalmente cargas positivas, quien hace retención sobre los componentes de carga negativa, cosa contraria que ocurre con la resina catiónica. Entonces es muy importante tener presente este tipo de resinas porque son las que hacen fundamento o hacen parte de nuestra fase estacionaria. Etapas de la cromatografía de intercambio iónico. Entonces, como primera etapa está la de equilibrar la resina, donde se equilibran las cargas. Por ejemplo, en este lado tenemos que nuestra fase estacionaria es positiva, entonces se nivelan las cargas negativas y positivas en una especie de equilibrio, mientras se hace la aplicación de la muestra, que sería nuestra segunda etapa. Recordemos que en algunos equipos cromatográficos la inyección de la muestra se hace de manera manual, o en otros se hace de manera directa por el equipo. Algunos equipos también presentan precolumnas para hacer el tipo de lavados para evitar contaminaciones de la muestra. La tercera etapa ya es la separación de los componentes entre sí, donde hace la retención de los componentes en la fase estacionaria. Por ejemplo, en este caso son positivos, entonces hace la retención de los componentes negativos y se separa pues, principalmente los componentes del lado positivo. Por último, tenemos la regeneración de la resina que necesita ser restaurada para una siguiente labor. Por este caso pueden quedar residuales de nuestros componentes que están retenidos, y por eso es revisar qué tipo de componentes está para poder anexar una etapa con cargas contrarias a los componentes que dan para poder hacer este tipo de limpieza. Acá tenemos un equipo de esquema general, pues tenemos nuestra fase móvil que es inyectada o dirigida a través de válvulas. Tenemos nuestra inyección de la muestra, tenemos nuestras columnas, esta es una precolumna, esta es nuestra columna, donde ocurre el corrimiento cromatográfico, y tenemos un equipo detector que es el que me va a determinar el corregimiento, y vamos a poder entender los picos, los tiempos de retención, velocidad, etc. Entre los factores más importantes para tener presente hay que tener en cuenta el tiempo de retención de los componentes, el pH que está ligado a la fase móvil para evitar alteraciones durante el corrimiento, el pasado por la columna, nuestra etapa estacionaria. Las cargas, es importante identificar el tipo de cargas que se va a manejar para determinar si nuestra etapa estacionaria debe ser positiva o debe tener cargas negativas o viceversa. El gradiente está dado por la concentración, que también debe ser muy importante tener el tipo adecuado de concentración para evitar errores o falencias en nuestro cromatograma. La porosidad también está relacionada con el espacio o el tamaño de las partículas de nuestra muestra, de nuestro fase estacionaria, para garantizar el corregimiento sin ningún inconveniente por la columna. Cromatografía de fluidos supercríticos es una técnica híbrida entre la cromatografía de grasas y la cromatografía HPLS, en la que se separan mezclas complejas mediante la aplicación de fase móvil en condiciones supercríticas.
es importante determinar qué es supercrítico y qué es un fluido supercrítico. Como podemos ver acá en la gráfica, es todo elemento o toda sustancia que ha sobrepasado este punto crítico, y acá es muy importante tener presente que vamos a interactuar con presión y temperatura. El punto crítico ha pasado primero o ha sobrepasado el punto triple de las sustancias y llega hasta acá. Cuando esta sustancia ha pasado, podemos hablar de un fluido supercrítico, que es lo que hacemos mención en este corrimiento o cromatograma. Acá hay un ejemplo donde vemos acá dióxido de carbono, CO2, es inyectado al sistema mediante una válvula, un compresor, y es vigilado o supervisado con manómetro por la presión, donde llega a un baño isotérmico que garantiza la temperatura para que se mantenga en un estado o en un fluido supercrítico. Como cualquier cromatografía, se compone de una fase móvil, de una fase estacionaria. Como hablaba anteriormente en el ejemplo, el dióxido de carbono es uno de la fase móvil más utilizado por sus componentes y precio. La fase estacionaria también es una columna que puede ser capilar o puede ser de relleno, pero varía el diámetro interno, el grosor, las partículas, y contiene una mayor extensión. Los equipos detectores también son algunos utilizados, ya nombrados en algunas cromatografías anteriores, como el ultravioleta, el termoiónico, etc. Bueno, muchas gracias. Referencias.